Aleluya. Pues vamos a continuar, ¿verdad? San Juan 5:42, ahí nos quedamos. Pues, lo que vamos hablando es el testimonio verdadero de Cristo, el testimonio real. Y cuando dice uno testimonio, te está testificando, es que es una evidencia verdadera, ¿verdad? Por eso el mismo Señor Jesucristo, si vamos viendo la secuencia que venimos viendo los viernes, Él dijo al principio: no vengo a hablar de mí, ni vengo a hablar de mis propias cosas. Vengo a hablar de alguien que me envió. Vengo a dar a conocer el amor grande de Dios para toda esta raza humana. ¿Ah? Pero incluso le dijo a los de su tiempo, al pueblo de Israel, ¿verdad? Que los judíos: mi Dios, nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros, no solamente enviándonos una salvación, o sea, enviándome a mí. Y ellos no entendían. Y cabe mencionar que siempre se topaba con estos fariseos, ¿verdad? Con gente que eran parte del Sanedrín, acuérdense, toda esa gente conformaba. Nicodemo era parte del Sanedrín, si usted lee también, ¿verdad? Y ellos pensaban tener un conocimiento vasto, verdadero. Fíjense ellos, fíjense lo que estoy diciendo: conocimiento vasto y verdadero en su propia opinión, en su propia creencia. Antes de empezar, ahora vamos a leer. Miren los tiempos que estamos viviendo. El cristiano de hoy piensa tener un conocimiento vasto. Dice con 3, 4 versículos: ya la libré, ya la hice. Déjeme decirle que no es así. Usted y yo debemos conocer a nuestro Creador. ¿Sabe por qué no lo conocíamos? A la misma que usted dice que antes no le conocíamos. Y dice que muchos que le conocían se alejaron de él. ¿Se acuerdan que estábamos viendo, verdad? ¿Por qué se alejaron? Porque hay un alejamiento, un distanciamiento entre el hombre y Dios. No es que Dios no lo quiera, al contrario, Él dio a su Hijo, ¿cierto o no? Para rescatarnos, para unirnos nuevamente, para reconciliarnos con Jesucristo. Jesucristo, vimos lo que hizo, los milagros, los prodigios, las señales, a fin de que esa generación incrédula creyera. Fíjese. Pero cabe mencionar hoy en día, como le dije, los cristianos, lamentablemente muchos no conocemos a Dios todavía. Porque simplemente lo vamos cada día aprendiendo algo, pues que dicen: no, pues me parece bonito, me parece edificante, me agrada, dicen muchos. Me parece que el evangelio está fácil, dicen uno. Espérame. Muchos creen así, hermanos, ¿sí o no? Muchos hasta oyes que dicen: el evangelio es tan fácil que usted mismo se lo complica. Espéreme, yo no sé de qué evangelio estén hablando primeramente. Porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él no vino a ofrecernos nada terrenalmente. Solo si usted se da cuenta, dice que Él viene para rescatar a la humanidad. Viene para que usted, a partir de que usted muera en esta tierra, pueda seguir continuando viviendo por la eternidad. Muchos dicen: no, es que yo lo quiero vivir aquí terrenalmente. No, acuérdense, el Señor Jesucristo dijo: mi mundo no es este. No somos los terrenales nosotros. Y nos dice la misma Biblia que tú y yo no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿A quién perteneces? Si de verdad eres creyente, eres cristiano. Mira, la palabra creyente es seguidor de Jesucristo. Como les dije la otra vez, muchos dicen hoy en día: yo soy de Cristo. Pero muchos, lamentablemente, yo no sé qué Cristo le presentaron o qué Cristo presentan en las iglesias. La verdad, el Cristo que está en la Escritura, ¿verdad? Lo que nosotros vamos viendo cada día, nos enseña que debemos renunciar a esta vida de placeres, ¿verdad? De deseos, a vivir cómodamente, a vivir a nuestra manera. Todo eso debemos de ver en la Escritura, que nos dice: tú no puedes vivir así.
Y mire, el cristiano, si se dice cristiano, pues, ¿verdad? Como te dije al principio, pues les gustan, oyen las palabras, ¿no? Pues me es bonito, dice. Déjenme decirle que muchos vienen porque se les hace bonito a la iglesia. Pues, está chévere, dicen algunos, ¿no? Pues ahí dan de comer, cantan sus 3, 4 cantos y oigo la palabra. Me siento bien, dice. Pero ¿qué hay al salir de la iglesia? Yo te pregunto. Seguimos viviendo nuestra misma vida de antes. Pero porque a lo mejor tenemos un concepto de que pues, me presentaron al Jesucristo, de que si yo estoy enfermo, Él me va a librar de mis enfermedades. Me presentaron a un Cristo que si yo no tengo que vivir en la pobreza, yo tengo que vivir en abundancia. Me presentan a un Cristo donde pues de victoria en victoria voy a ir, dice. Y tú te quedas pensando, hermano, ¿y qué hay de las aflicciones? ¿Qué hay de las angustias? ¿Dónde quedan? ¿Qué hay de la prueba que tú y yo tenemos que pasar antes de haber una victoria, hermanos? No me digan que Estados Unidos ya salí victorioso o cuando hubo una guerra dicen ya salimos victoriosos sin antes pelear. O el pueblo de Israel dijo, ya salimos victoriosos sin antes haber peleado. Tú para salir victorioso tienes que vencer muchas veces a tus deseos, a tu carne, a tus placeres, hermano. Mire, muchas veces ni somos capaces de vencer a nuestra propia carne. A veces no, mire, el cristiano le gusta, como te dije, estamos estudiando. Hoy es un mensaje superficial. ¿Qué es un mensaje superficial? Que va por encima, no va a lo profundo. La palabra de Dios va a llegar a ti, a tu corazón, para escudriñar lo que hay dentro de ti. Eso es lo que hace Dios, si sabes, ¿no? Te examina, ve lo que hay en ti y te lo deja ver a ti para que tú puedas reconocer tu pecado en donde tú andas mal. Pero si es un mensaje superficial, te va a llegar solamente a donde decir, me siento bien. Esto es el evangelio, me agrada. No sufro, no padezco. Es más, tengo una necesidad y los hermanitos de aquí me hacen una ofrendita y ya estuvo. Porque así muchas iglesias estamos acostumbrados. No, tiene una necesidad el hermano, dese. No, y hasta se anuncia en el púlpito, ¿cierto, no, hermanos? Hermanos, de antemano, si yo sé que mi hermana anda teniendo una necesidad, yo no tengo que anunciarlo, ¿sabes qué? Hablamos entre nosotros, mire hermano, la hermana, dase, se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vienen gente de allá afuera y ven y dicen, no, pues aquí está chévere. Te quedas sin chamba, pues te dan dinero, dice. ¿Por qué usted cree que entran los morenitos, entran la gente de acá afuera, los hispanos, lo que sea, y dicen, quiero una ofrenda, dice. O ayúdeme con tanto. Excuse me. La iglesia está para ti, para orar por ti, para suplirte un alimento, sí. Pero más que eso, suplirte la necesidad de tu vida, de tu corazón, necesitas a Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Y muchas veces en las iglesias, mire, es bonito ayudar, sí es ayudar, sí, no estoy diciendo que no. Hay iglesias cristianas donde usted ve, mire, donde dan alimento a tanta gente. Pero yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que ellos van a la iglesia porque quieren oír la palabra o porque les están dando alimento? A ver. Por eso seguían a Jesús. Porque mire, y el Señor dijo, no, espere, ustedes no me siguen porque me aman. Ustedes me siguen porque ayer les di de comer. Y dice, y mañana también. Dice, no, y fíjense cómo es el ser humano. El pueblo de Israel, 40 años en el desierto, ¿de qué se iba a alimentar? Dios les proveyó el maná. Un día dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Ya nos cansamos de maná, queremos carne, dijo. Y mire, Dios en su misericordia se las dio.
Hermano, ¿cuándo el día que tú te vas a cansar? Yo te pregunto. No es para cansar, no es para agarrar pronto ánimo y seguir caminando, hermanos. Pero imaginas una enseñanza que en un momento hasta hay iglesias hasta donde brincan y 2, 3 días te están llamando. Hermanos, tengo unas necesidades. No sé usted si puede haber ahí con la congregación. Y muchos dicen, no, pues la hermana ya lleva años, démosle algo. Hermanos, vemos en los hechos. ¿Qué hizo Pablo? Pablo a ninguna de las iglesias les está pidiendo dinero. Que aún él las fundamentó en la palabra de Cristo. En el fundamento siempre, cada iglesia que fundamentaba a Pablo era en la palabra de Dios. El fundamento es Cristo, decía. Dice el fundamento. Mira, pero cada enseñanza, fíjese, por eso le digo, muchos por eso te preguntan, ¿qué clase de cristiano eres? Y tú dices, pues ¿cuántos cristianos hay o de qué hay? Porque cristiano es lo que te estoy diciendo, significa seguidor de Cristo. Yo te digo, ¿cuántas clases de cristianos debe de haber o cómo? Porque hoy en día lamentablemente así te dice, oh, ¿y de qué religión eres? Oh, ¿y de qué rama? ¿Pentecostés? ¿Evangelista? ¿Séptimo día? ¿Mormón? Te ponen una... y tú dices, ay, híjole, pues no sé de verdad. No, hermanos, en la Biblia solo hay uno. Aquí no hay variación. ¿Cuántos dioses hay en el mundo? Muchos, ¿cierto o no? En el mundo hay muchos dioses, pero solo hay uno que creó los cielos y la tierra, el mundo y lo que en él existe. Nuestro Señor, nuestro Salvador, el que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué clase usted ve de ese Dios en el mundo? Dio a su Hijo para el rescate de la humanidad. Ni uno. Jesucristo fue el enviado. Jesucristo fue el enviado de Dios. ¿Y por qué todos los mensajes se tienen que centrar en Cristo, hermanos? Porque Él es el camino, Él lo dijo, ¿cierto o no? Él es el regreso a la presencia del Padre, dice. En el mundo hay un dicho que dice que todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma, ¿cierto o no? Así hay un dicho, ¿no? Y todos los caminos llevan a Roma, dice. Pero para llegar al verdadero Dios, solo hay por medio de Jesucristo. La gente hoy en día, miren hermanos, en las iglesias, ve a pasar una calamidad y ¿qué cree que es lo primero que hace? Corre a la iglesia. Si no iba, pues ya empieza a ir, es que hermano, nos van a deportar. Mira, usted ya se calmó, o te andan haciendo otra vez lo mismo de siempre, hermano. Y mira, y nunca nos damos cuenta de que estamos siendo probados, dice Dios. Y ahí donde dice, entra la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Porque ve la calamidad, la tempestad, corre para la iglesia, hermano. Y además hasta le dice, pastor, dice, vamos a orar. Dice, ¿está qué? No, hermano, es que el enemigo está bien duro. Mira, el enemigo siempre ha estado duro, más que tú nunca te has dado cuenta. Porque el enemigo sabe que le queda, su tiempo se está acabando, Mejor él lo sabe que el tiempo de él se está acabando y los cristianos ni en cuenta, miren. Siguen viviendo igual, su propia vida, sus propios deseos. Y el enemigo se está dando cuenta que a él sí le queda poco tiempo. En serio, hermanos. Acuérdate que el enemigo es más astuto,
Y si alguien sí se inventó bien las religiones es él, para desviar al hombre del camino correcto. ¿Por qué cree que ahora hay que somos ateos, que no existe Dios y que me lo prueben? Así estaban estos hombres. Si realmente eres el enviado de Dios, demuéstralo. Se los demostró con milagros, prodigios, señales. Levantó muertos. Se enojaron que por qué a esta mujer de encorvada. Dice que tenía una enfermedad, ¿verdad? Un espíritu de enfermedad cuando se dice ahí, ¿verdad? Fíjese. Y era para que el Hijo de Dios se glorificara en esa vida. Muchos toman eso. Ay, no, así dice que el espíritu de enfermedad, sal fuera. ¿Usted ha oído eso? ¿Usted ha oído eso? ¿Se le hace familiar? A ver cuántos enfermos están aquí. Pasan aquí, dice, espíritu de enfermedad, fuera. A veces, miren, no. Ay, Dios mío, digo, pero dice, no, es que lo que hizo Jesús lo vamos a hacer nosotros también. ¿Qué hizo Jesús? Se negó a sí mismo, murió en una cruz. Tú ni puedes tomar tu cruz, hermano, ni te puedes negar. Y dices, ¿quieres hacer lo que hizo tu maestro? Porque muchos sí le dicen, es que mi maestro. Pero como a veces es algo superficial, hermanos. El evangelio que se está dando no se está dando con una profundidad, se está dando por encima. Por eso es que cuando oyen hablarnos de una manera como dice, ay, ese hermano, pobrecito, ya se desvió, dice. Pobrecito, ya anda perdido, dice. Pues no, él habla de puro pecado, dice. Pero nunca lo oímos hablar de amor, dice. Como pobre sus ovejas, ¿cómo han de estar bien, pero bien golpeadas? Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos de aquí están morados? Porque yo que sepa, la palabra de Dios no es para golpear a nadie. La palabra del Señor dice que es para exhortar, para redarguir, para consolar, para edificar ¿a quién? A la iglesia de Cristo, hermanos. Esa es la palabra de Dios. La que penetra, llega hasta tu corazón, hermanos. ¿Por qué crees que, mire, si Dios nos tuviera fuerza o porque nos va a dar algo, estuvieran las iglesias llenas, hermanos? Pero cuando oyen un mensaje así, el mismo Jesús predicó directo, hermano, fuerte. Sus discípulos decían, Señor, bájale porque se van a ir. Jesús conocía sus corazones y decía, mira, estos están aquí porque les doy de comer. Pero el que está verdaderamente con el Señor, vengan los problemas, vengan las circunstancias, vengan las aflicciones, sabe que su refugio y su fortaleza es Jehová, hermanos. Porque está conociendo a su Dios, está conociendo a su Creador, sabe que su Creador no lo va a dejar. Pero el que no conoce a Dios, mire, la primera prueba, corre. O pregunta, Dios, ¿por qué me has desamparado? Dice. Y ellos dice, citan el Salmo, ¿no? Señor, ¿por qué me has desamparado? Dice. Señor Jesús le dijo a esos hombres, no tenéis el amor de Dios. ¿Se acuerdan que no estábamos viendo eso? En vosotros, dice. Ahí es donde voy. Para el cristiano, ¿qué es el amor de Dios? Yo le preguntaría a cada uno, ¿o qué piensan que es el amor de Dios? Es como las iglesias presentan el amor de Dios así. Cristo dice, te ama. Él vino a dar su vida por ti. Lo entendemos, sí. Él dice, Él no quiere verte ya tirado. Ven, dice, Él va a cambiar tu vida, dice. Te va a curar de todos tus dolores, tus enfermedades, dice. Y no sé si usted algún día oyó esto, hermano, la verdad. Él vino a los pobres, a los afligidos, dice, Él te va a levantar, dice, con poder. Y tú dices, pues, claro, yo quiero eso. Más si vienes angustiado, cabizbajo,
Pues esas palabras motivadoras te levantan, ¿no? Y tú dices, no, yo lo quiero. Yo quiero ese Jesús. ¿Por qué te dije al principio? ¿Por qué ven un incrédulo que dice, no, pues aquí los hermanitos y tienen dinero, dice? ¿Saben por qué? Muchos hay de buen corazón, déjame decirlo así. Pero es conforme a la enseñanza de cada uno, hermano, del predicador, del que pastorea. Yo he oído que dicen los pastores, dicen, usted, hermana, tiene de mi espíritu. ¿Perdón? O sea, de dormilón lo tiene, porque el pastor, mire, bien dormilón, hermano, usted tiene de mi espíritu. Y llegando tarde, imagínense. ¿Usted ha oído eso, sí o no, hermano? ¿O soy el único que lo ha oído yo a lo mejor? Usted, hermano, dice, usted es de los míos, dice, porque usted es guerrero de oración. Es más, ni ora en su casa, hermano, la verdad. Pero aquí se viene como, hermano, yo te veo como que eres una mujer de oración. No, para que tú, ay, ¿cómo lo supo? Dice, se lo reveló el Espíritu. Y tú dices, ay, si supiera que ni oro tan siquiera. Y hermano, y muchas veces nos queremos sentir así bien, en un evangelio que pues todo nos agrade y que, hermanos, ¿qué va a ser el día de la prueba, de la angustia, de la aflicción de tu vida? Yo te pregunto, ¿será que el amor de Dios se olvidó de ti? Por eso te pregunto, ¿qué tienes por el amor de Dios? Miren, los fariseos pensaban que ellos en sus tradiciones, por leer la escritura de Dios, decían, ya estamos bien delante de Dios. A Dios le agrada como nosotros estamos haciéndonos. Este hereje, así le decían a Cristo, se quiere levantar, dice. Está el pueblo alborotando que Él es el enviado de Dios, que Él es el Mesías. Pero ellos esperaban al Mesías, ¿cómo crees? Como los cristianos lo tienen en su mente. Mesías rico, millonario. Como decimos de México, de la alta alcurnia, de la alta sociedad. No, porque si lamentablemente varios cristianos sí piensan. Somos los hijos de un rey, como tal debemos de vivir, dice. Pero ellos, fíjense, se van a las... así con riqueza, dice, con abundancia, como el Señor. Pero nunca dicen, así como el Señor, negando nuestra vida, nuestro deseo, nuestra carne. Ahí nadie dice eso. Porque ¿cuántos saben que el mismo Señor se negó? Siendo, dice, Dios mismo se negó a ser semejante al Dios Altísimo. Y tomó forma de hombre, dice, y habitó entre nosotros. Se hizo, dice, lo más vil, mire. Y yo me pregunto, ¿y los cristianos qué nos sentimos? Que no somos los hijos del rey, y por herencia me toca esto, dice. Pero ¿sabe por qué también? Por la enseñanza que le dan los predicadores. El pueblo que no escudriña. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque ellos dijeron, no queremos tus mandamientos. Por eso dijo, yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Vea lo que dice la Escritura, hermano. Mi Dios, te amamos, dice. Tú lo conoces, mi Señor. El que aquel día se llamaba ser cristiano, le decían, crees en Cristo, tu fe de verdad está cimentada en Cristo, vas a morir. Échele. Entre más rápido me muera, mejor. Ahora no, dice. ¿Cómo que me voy a morir yo? En esta sociedad que vivimos, dice, donde la gente tiene que buscar la paz, hermano, no va a haber paz. El anticristo viene. Y él, ¿sabes cómo va a ser una paz?
terrenal, no una paz en tu corazón, una paz terrenal. Y eso es lo que busca el mundo, ¿cierto o no? Que haya amor y paz, ¿no? Salieron un tiempo los hippies, paz and love, peace and love, amor y paz. Déjame decirte que no, en estos tiempos, ¿dónde queda el amor del cristiano? Dice amar a Dios. Ve a su prójimo, ve a su hermano tener una necesidad y le dice, ahí está, al hermano necesitado. Porque saben que hay hermanos necesitados en la iglesia, pero de que de verdad están viniendo a la iglesia, y que de verdad siguen a Dios, no de esos que les conté al principio. Y muchos vienen por eso nada más, hermanos, porque me van a dar dinero, me van a hacer esto, me van a dar el otro. Y ellos tienen que, y piensan que ese es el evangelio de Dios, que eso es lo de la palabra de Dios, hermanos. Por eso al rato viene una prueba y corren y dicen, no, yo no soy ni de estos locos, dicen. Pero así, por naturaleza el ser humano es, como dicen por ahí, es convenenciero. No, pues aquí predican bien nice, dice. Aquí me quedo, dice. Hay que le enseñen la palabra de Dios a mis hijos. Yo aquí me quedo oyendo la palabra. Le dan un testirrollo por ahí y abren 2, 3 versículos. Y empiezan a hablar de sus ideas, de sus conceptos, de lo que piensan ellos. Lo revuelven con la palabra y dicen amén. Qué chévere, ya estuvo. Viene una aflicción a tu vida. ¿Tú has visto esas personas que corriendo y no es malo, te estoy diciendo que llamen, sí, vea, o que vengan, que yo le pueda decir, hermanos, va a ver, pasen aquí, vamos a orar por ustedes? Eso no tiene nada que ver. ¿No? Pero que cuando yo les diga, hermanos, pasen aquí porque voy a orar por todos ustedes, porque los veo medio apagados, los veo tristones, los veo... Mi hermano, yo no conozco su corazón. ¿No? El que los conoce es Dios, conoce su necesidad, conoce lo que estás pensando, conoce en dónde necesitas crecer. A mí, con el Señor, a mí me sigue diciendo, Luis, te falta crecer aquí. Pero a mí luego me enoja y mi esposa sabe de lo que hablo y me dice, tranquilo. Fíjese, ¿no? Dios sigue trabajando en mí, si yo quiero. Pero si digo, no, meramente lo voy a hacer como yo pienso y quiero, el Señor dice, pues, tómate tus consecuencias. Asume tus consecuencias. Jesucristo dijo, fíjense lo que dice en el 43. Dice así la palabra del Señor: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibes. Fíjese, yo he venido en nombre de mi Padre, fíjese, y no me recibís. ¿Por qué se enojaban? Porque les llamaba Padre también, diciendo, ¿cómo se hace semejante a Dios? Esto se hace semejante a Dios. O porque decía, ¿por qué llama Padre a Dios? Ni nosotros que somos los meros del Sanedrín, decían los fariseos, que estamos pegaditos ahí, podemos nombrarle como Él se atreve a nombrarle. Y dice Jesús, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibes. ¿Por qué les digo? Porque no tienes, como diciendo, no tienes a Dios en ti. Porque si tuvieras a Dios en ti, conocerías de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su compasión. Una respuesta de los judíos es evidente, hermanos.
que no llegaron a creer a Jesús, no le llegaron a creer a Él. El Señor les citó: ustedes no quieren venir a mí para que tengáis la vida. Les faltó luz porque, mire, se guiaban por su propia voluntad. Porque ellos decían: nos falta evidencia, nos faltan pruebas. Si Él estaba dando testimonio, citó. ¿De quién habla? Dijo Jesús a ellos: Juan habla de mí, el Padre que me envió habla de mí, la Escritura habla de mí, y ustedes no se han dado cuenta. No se están dando cuenta. Estaban delante del Mesías verdadero, del que los iba a libertar de la esclavitud del pecado. El que los iba a libertar de su forma de vivir por tradición. Hermano, nosotros éramos tradicionalistas. Yo no sé si muchos se dan cuenta, aunque hayan sido una iglesia cristiana anteriormente. Yo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días. Pero no sé si se daban cuenta que su vida era la misma. Yo he visto matrimonios, conozco matrimonios, mire, en la iglesia hasta llora la hermana, el hermano hasta se tira. Y en la casa, mire, se le vuelan los sartenes. Usted dice: ¿qué pasa aquí? Aparentan vivir una vida donde ella dice: el poder de Dios. Y él, pero cuando están solos, lamentablemente, se pelean, vuelan los platos, no hay comunicación con los hijos. La mujer le grita al hombre, el hombre le grita a la mujer. Yo no sé la verdad cómo una gente puede vivir así, aparentando algo que no es. Pero como dije, somos buenos para aparentar. ¿Sabes? Así eran ellos. Porque andaban con sus vestiduras, aparentaban. ¿Qué les gustaba a ellos? Elogio de los hombres, ¿sí o no? Por las plazas, mira. Ay, mira, ahí va el pastor. Bendecido, hijo, bendecido. Ya está, imagínense eso. Pastor, ya hasta le quieren besar la mano a muchos. Pastor, ay, usted es lo máximo, pastor. Eres de los míos. Imagínense, hermano. Ya no es de Cristo, ya es de Él, dice. Pastor, venga a mi casa. Y se viven por el pastor, aparentando una vida. La casa dice: Jehová es mi pastor, no me faltará. Aquí reina Jesús, y tiene todo en su pared. Y el pastor dice: wow, qué bonita casa, dice, ¿no? Hermano, qué bonito. Ay, pues, gracias. La enseñanza de ustedes. Y el pastor se siente orgulloso. Sale el pastor y mire, empieza la peleadera. Si de verdad Dios habitara en tu corazón, si de verdad Dios estuviera en tu corazón, tú empiezas a amar a tu misma pareja, a tu prójimo, al que está al lado de ti en tu trabajo, a toda la persona. Porque eso es lo que hace Dios, ¿sabes? Dios no va seleccionando a las personas que este sí te ama, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú no. Dios nos ama. Pero ¿sabe qué? En ese amor viene una disciplina, viene una corrección. En ese amor hay una corrección para tu vida y para mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que andamos mal. Porque Él sabe que no andamos correctamente. Y muchos hasta se enojan. Ay, hermano, como si fuera perfecto, dicen. No, es que yo no escribí la Biblia, hermanos, de verdad.
¿Cuántos saben eso? Que es la palabra de Dios. Fíjense, acuérdense que les estaba yo diciendo en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿se acuerdan? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está citando Romanos, ¿verdad? Pablo, cuando llegó a estos romanos a hablarles. Habían conocido, ¿qué hacían los fariseos? Los del Sanedrín. Se supone que ellos leían las escrituras cada sábado, porque eso es lo que guardaban el sábado. Le dijeron al Señor, ¿por qué sanas a esta mujer encorvada en sábado? El Señor le dijo, tú vas y desatas tu asno, tu buey, y lo llevas a beber agua en sábado, cosa que no tenían que hacer. Y ellos, mire, se quedaban como hijos. Y más se enojaban todavía. Como diciendo, ¿por qué este nos habla así? No nos habla con amor. Ellos buscaban su propia gloria, hermanos. Porque dice, gloria de los hombres ustedes quieren, mas yo no la recibo, dice Jesús. Yo no busco la gloria de los hombres, pero si viene otro en su propio nombre, a ese le dan gloria, a ese recibes. Porque pues él es el sacerdote, es parte del Sanedrín, hemos visto su vida intachable, dice. Lo mismo hoy en día, hermano, tú predicas la palabra y dicen ciertos pastores, no me vais a invitar a aquel hermanito de la 669 de Bella Street. No, ¿por qué? No, porque ese no apedrea, habla tú. Con decirte que tiene como 8 ahí en su pobre iglesia, está moretado, están morados de tanta pedrada. Fíjese, pobrecitas ovejas, flaquitas están. No, es porque son ellos, ¿verdad? El único pastor es el gordito, pero lo demás es... No, en serio, hermanos, así, no, dices, no. Imagínate, nos va a arruinar el negocio, las ovejas se van a quedar pensando, ¿y eso de dónde salió? Mire, aquí no tenemos libros de tal personaje ni de tal nadie. Aquí tenemos al autor de la misma Biblia, o sea, Dios, que nos va enseñando a través de su palabra. Y Jesús les dijo, pues yo no busco gloria de ustedes. Yo vengo en el nombre de mi Padre y no me recibís, dice. Les digo, porque de tal manera, el mismo Señor lo dijo, San Juan, 3:16, ¿ya? El mismo Señor les estaba citando esto, dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo. Fíjese, Él estaba diciendo, ha dado a su Hijo. De eso hablan las Escrituras, le dijo. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermanos? Dinero, salud, y las casas que quiera, los carros que... Así dice. Para que tengáis la vida, ¿qué? Él vino a este mundo para que tú siguieras después viviendo una vida eterna. Él se preocupó por lo que estaba pasando aquí. Por eso dice, no quiero que te pierdas. El mismo Señor dijo con sus propias palabras, porque de tal manera, fíjate,
Dios al mundo, ¿qué dice? Amó. Fíjense, amó por dar a su hijo. Fíjese. San Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ve ahí, hermanos. ¿Cristo para qué descendió del cielo? ¿Para hacer su propia voluntad? No, para hacer la voluntad del que lo envió. Y el que lo envió dijo: tú vas a ir a morir como cordero al matadero. Y como hombre, cuando estaba en el monte de los olivos, como hombre, hermanos, ¿qué cree que dijo? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Y los cristianos, Señor, reprendo, no quiero pasar esto. Porque tu palabra dice que tú me has hecho más que vencedor, Señor. Es más, una cita que ellos mismos invitaron, dicen: si viene de Dios lo acepta, si no, tampoco, dice. ¿Y qué dijo Job? Recibiremos solamente lo bueno y lo malo, ¿no? ¿A qué se refería? ¿A que Dios es malo? Ay, ahora sí te agarré, ¿verdad? ¿A eso se refería? ¿Recibiremos solamente el bien y no las calamidades, por decir? Porque muchos que dicen: yo los oigo, si es de Dios lo acepto, si no es de Dios no lo acepto. 5 millones, ay, de Dios, vengan para acá, dice. Cristianos que juegan la loto diciendo: a ver qué día le pego al gordo de... Ay, Diosito, hazme la buena. Ay, Dios mío, ay, ahora sí le voy a pegar. Es más, me voy a dormir esta noche y dame los números para la hora. Pero, hermanos, por Dios. ¿Eso qué crees de pegarle al gordo? ¿Qué crees? Y tener dinero tan fácil que es terrenal, hermano. No andan buscando las cosas, andan buscando que ver a quién le pegan el gordo. Así se dice en México, pues, para que se queden premio gordo. Y cristianos que tú ves y dicen que hasta son pastores. A ver si le pego. Ya se fueron. Eran los 5 de la ofrenda que iba yo a darles. Ni modo, se fueron ya. Fíjese. Ni modo. Ahí a la otra que tú me saques, te voy a dar ahí lo doble. Imagínense, hermanos. No, porque hay mucho camuflajeado, Usted no vaya a creer que no. Ahí están por ahí escondidos, miren. San Juan 8:28, les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí está, hermanos. ¿A quién vino a agradar a Jesucristo? Al Padre. Vino a vivir su vida de propia. Vino a hacer sus propias metas, sus propios logros, como dicen hoy. Jesucristo va a cumplir tus metas, tus logros. ¿Qué metas, qué logros? Pregunto. ¿Debe ser tu nombre abundante? El Señor mismo nos advierte de las
de las enseñanzas que vendrían en estos tiempos, hermano. Pablo le manda a Timoteo, pues, afírmate y no hagas caso a las cosas profanas, a las fábulas, sino afírmate en el Señor, en su palabra. No prediques con cosas huecas y ni uses artimañas para ganarte a las personas. Usted ve esas iglesias que hasta defienden al pastor. No, es que el pastor es todo, dice. Se han desenfocado de que Cristo es el principal. O usan a Cristo por ganancias, hermanos. Usan el nombre de Dios para hacer sus riquezas. Y usted dirá, hermano, pero ¿por qué lo permite el Señor? Hermanos, porque así están esos que le siguen, queriendo tener las ganancias. Queriendo sus placeres de ellos. Sé que no han muerto a sus placeres, hermanos. Jesús les respondió, San Juan 10:25, los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahí está dando, fíjense. Hebreos 5, 4 y 5 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino que es el llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Fíjese. Mateo 24:5, ahí donde dice: y muchos vendrán, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí está, hermanos. Ahí está. Por eso nuestra fe debe estar fundamentada en Jesucristo, en la roca sólida. Nuestra fe debe ser sólida, hermanos, ferviente, de que no te muevan. Mire, ahorita los que andan bien duro ahí son los testigos de Jehová. Se han llevado 3 cristianos que no están cimentados, en serio. Y te, ay, hermano, ¿qué tendrá con? No, yo conozco, mire, hermano, hermano, yo tengo familia de eso. Lamentablemente, no les voy a contar, andan haciendo su vida, mire. Pero eso sí, salen ahí también con corbata. ¿Cierto o no? Así los cristianos, hermano, ¿por qué se admiran? Y a la primera andan corriendo. A la primera dice: híjole, pues fíjate que me dijo esta persona, me puso a dudar. Y no, mi hermano, tu fe debe de estar fundamentada en Cristo. El Señor fue claro y dijo: vendrán muchos, ¿qué? En el nombre de Él. Y fíjate lo más triste: a muchos, ¿qué? Engañará. Por eso usted dice: hermano, ¿por qué no vemos esas iglesias llenas? Pues están siendo engañados con un evangelio que aparenta ser de Cristo, pero como dice en la Escritura, pero no tiene piedad, no tiene la palabra. Eso quiere decir, hermano. Aparentan piedad los cristianos, pero no la tienen, no viven la palabra en ellos. Ve ahí por qué tú te tienes que edificar desde este momento y afirmarte en Cristo, hermanos. Cuando se le dice a la iglesia: Jesucristo viene, no es para ponerle miedo, es para que tome conciencia de lo que está haciendo con su vida. Muchos dicen, yo como decía allá en la otra iglesia, me dicen: hermano, ya me voy a firmar así, déjeme que entre este año,
la otra semana, y yo digo, ¿pero de qué hablan? No, hermano, así ya va a venir todos los domingos. No, ahora voy a venir todos los viernes. Y compromisos que ellos mismos se hacían y no lo hacían. Pero ¿qué uno le puede decir? Hermano, pues, tranquilo, usted con que mande su ofrenda, usted ya la tiene librada. Fíjese. Sí, ¿verdad, hermano? No, claro, hermano, ya nos parecemos a la gente que vendía las indulgencias. Tú échale chalín y ya estás casi adentro con un pie al cielo, decía. Así muchos cristianos piensan, hermano, no voy a la iglesia, pero ahí va mi diezmo, ya sabe. Ok, si el pastor que el Señor, mírale, ya vino con su ofrenda, ya cuéntaselo. No, así piensan muchos, hermano. Dice un hermano, yo no doy mi ofrenda aquí, yo me doy mi diezmo para Guatemala, allá con mi pastor, dice. Y el pastor me imagino, tú sígale mandando que aquí ya casi entras, dice. No, hermano, sin saber que casi está entrando, pero al otro lado, hermanos. Es triste, hermanos, es lamentable ver esos tipos de pastores que los únicos que les interesa, porque es que lo está diciendo el Señor. Porque vienen otros y a eso sí creen. Pero que se está predicando, ay, es que ese hermano habla bien fuerte, hermano. Como el hermanito Pablo que nos ve, hermano, usted me está dando con piedras, pero me gusta. Es una forma alegórica de él hablar así, ¿no? De decir, que diciendo con la palabra, pues sí, pues la palabra es como una piedra, ¿no? Debe estar fundamentado uno. Dice, pero me gusta, dice. Le digo, hermano, no solamente que nos guste, sino que nos afirmemos, y es algo que es edificante para nosotros. Mire, hay hermanos de buen que van entendiendo el mensaje, van entendiendo la palabra de Dios, hermano. Mira, a veces me encuentro, hermano, Dios lo bendiga. Como que si vieron al mismísimo, digo, ¿qué? Lo evitan a uno. ¿Saben por qué? Porque dice, si te empieza a hablar, te va a tratar de confundir, ni lo oigas. Si una vez el hermano, ¿cómo está? Todo, y te cortan, no quieren hablar contigo. Pero usted, hermano, no tema, porque usted sabe que he creído. Mucha gente va a decir, mira, aquel hermano anda mal. Nadie me ha venido a comprobar con la Biblia que me diga, hermano, mire, usted anda predicando esto, aquí no está. Es más, yo sí he ido y le digo, hermano, ¿dónde está la Biblia? Porque no tienen fundamentos. Y cuando hablo, no vayan a pensar que solo hablo de una iglesia donde salimos, no, hablo con varias iglesias, con muchos hermanos que lamentablemente usted los confronta y lamentablemente no saben decirle nada. Da tristeza. Dice en el 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria de los unos de los otros? No buscáis la gloria del que viene del Dios único, o sea, refiriéndose a Cristo. Refiriéndose del mismo, fíjese. Estaban acusando a Jesús, ¿saben qué? Que dice, este está buscando su propia gloria, le decían los mismos fariseos, dicen, tú estás buscando tu propia gloria, dice. Por eso le dice ahí en el 43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibe, dice. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo van a creerme, dice, si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes, les digo? Y no el Dios único. O sea, que Dios, mira, hermano, por eso tú y yo, el que va a hablar por nosotros es Dios. El que va a pelear por ti, ¿quién crees que es? Es Dios. El que te va a respaldar a ti es Dios, hermanos.
El cuando tú te sientas solo y afligido, ¿quién crees que va a estar ahí contigo? Es Dios. Cuando estés en tu aflicción, ¿qué dice el Salmo? Muchas son las aflicciones de ¿qué? Del justo. Ay, mire, muchas son. Ay, hermano, yo no había leído. Ahí está el Salmo. Muchas son las aflicciones. ¿El Salmo qué? 24. Muchas son las aflicciones, ¿qué? 34, perdón. Del justo. Pero de todas ellas, ¿quién las librará? Jehová. Fíjese. Son muchas, Híjole. Así que ya sabe, hermanos. Muchas son las. Pero dice, ellos lo acusaban, dice, tú quieres recibir tu propia gloria. Y claro, esto no era así. ¿Quién glorificó a nuestro Señor? Dice, tú eres mi Hijo amado, dice. Dice el mismo Dios. Dijo el Señor, gloria de los hombres no recibo. Por eso que este era su problema que ellos tenían, para impedir más creer en Él. ¿Cómo? Dice, ¿no estás buscando tu propia gloria? No, yo no busco mi propia gloria, fíjese. ¿Cómo pues, dice, vosotros creéis pues recibir gloria de los unos de los otros? ¿Y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Jesús los había acusado en otras ocasiones de su ¿qué? De sus obras religiosas delante de los hombres para ser vistos por ellos y recibir ¿qué? Sus alabanzas. Fíjese. San Juan 3:20 dice, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no descubran lo que están haciendo. Ve ahí, hermano. Juan 8:43. Ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar ¿qué? Mi mensaje, dice. Hay gente que en la iglesia dice, siempre con lo mismo, que viene Cristo, que nos afirmemos, que nos... Pues esa es la advertencia para el cristiano, hermanos, de que te alejes de tus malos caminos, de que no vayas a tus propios deseos, de que no vayas a buscar las cosas del mundo, de que no busques tus placeres. De esos peligros nos advierte el Señor, de que no seamos engañados, de que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Fíjese, hermanos. Juan 12:43. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. Fíjese, hermanos. Hermanos. Decía un hombre de aquella época, no me acuerdo si era John Knox, prefiero herirlos, dice, con la verdad, que matarlos con la mentira. O sea, prefiero predicarles de Dios a predicarles un mensajito que no edifique su vida y que al final se pierda. Se pierde que del camino que pues estamos llevados, los pastores, llevar a las ovejas de Dios. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Cuida a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida del rebaño. Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis ovejas. Cuida a mis ovejas. Fíjese. Aquí, ¿de quién son las ovejas? No le dijo, Pedro, ahí te dejo esas ovejas, ahí las guías como tú quieras. Cuida de mi rebaño. Porque el rebaño es de Dios. Porque Cristo es el que murió por todos nosotros. No es el pastor, no es el profeta, no es el evangelista. Cada uno tiene su función a fin de perfeccionar a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, a edificarnos. ¿Qué dice? Para enseñanza de su palabra, hermanos.
para enseñarle la palabra de Dios, no para darle cuentos, chistes ni nada de eso. Lamentablemente la iglesia de hoy así empieza. Quiere algo emocional, quiere algo chistoso, quiere algo que lo mantenga atento, porque... Y dicen, qué poderoso mensaje, ¿de qué se trata? No lo sé, pero se estuvo bien poderoso. No saben ni lo de que se habló, hermanos. Pero yo nomás oí que decían, amén, aleluya, gloria a Dios, y hasta ahí dice. Vamos a acabar aquí. Romanos 8:7, 8:8 vamos a quedar. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que queremos vivir en Dios, hermanos, ¿qué hacen? Tienen que haber una enemistad. Usted tiene que golpear su carne. Cuando me refiero a golpear su carne, a que tiene que ir en contra de sus deseos. Muchos de ellos no se sujetan a la ley de Dios, dice. Ni tampoco pueden. ¿Saben por qué? Porque viven según la carne y no pueden agradar a Dios. O sea, solo siguen viviendo para su propio placer y no viven para Dios. Por eso que digan, amo a Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Por eso nosotros, hermanos, no podemos en estos tiempos decir, ya no lo sabemos, ya tenemos. No, hermanos. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de su sabiduría, conocer a Dios. Porque si tú quieres conocerlo con tu propio pensamiento, con tu propia idea, no vamos a ir a ningún lado. Nos vamos a perder también en el desierto. Es mejor que seamos guiados por el Señor, que Él guíe nuestra vida en todo momento. Y no queramos quedar bien con los hombres. Al menos nosotros como pastores no podemos quedar bien con los hombres. Cuando toca regañar a la iglesia de Dios, con su palabra regañar. Vean lo que estoy diciendo con la palabra de Dios. Porque ella es lo que... Pero también cuando el Señor toca consolarnos, nos consuela con su palabra. Cuando nos tiene que exhortar, nos exhorta ¿con qué? Con su palabra. Porque aquí no estoy diciendo, hermano, ¿qué quieren de que 8 días? ¿De qué quieren que hable? Aquí lleva un seguimiento, una secuencia, donde tú estás aprendiendo y dices, wow. Y no creían en Cristo, dice, estos tipos. Hermano, usted y yo debemos de afirmarnos para que no seamos engañados, ¿verdad? Por cualquiera que venga diciendo, yo vengo en el nombre de Jesús, yo vengo en el nombre de Cristo. Sino que estemos firmes, ¿verdad? Y nuestra fe esté fundamentada en Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ¿quién más que tú, mi Señor, que diste a tu Hijo para el rescate de toda la humanidad, para el rescate de nosotros también? Tuviste misericordia de nosotros, mi Dios. Gracias. No hay cómo pagarte, sino serte agradecidos, separarnos del pecado. Tu palabra dice ser santos como yo soy santo. Nos invitas a una santidad, a una separación. El pecado dice que es muerte, pero la dádiva tuya es un regalo, es vida eterna, mi Señor. Gracias porque aún sin merecerlo nos diste ese regalo, mi Señor. Queremos permanecer, caminar en tu camino. Y que, Padre amado, muchos piensan y creen, dicen, de verdad vendrá un día el Señor. Nosotros estamos confiados de que un día vendrás, mi Señor. De que un día vendrás por tu iglesia, mi Señor. Pero aún así, si nosotros nos fuéramos al sepulcro, sabemos que tú nos levantarás, mi Señor. Gracias, mi Señor.
Nuestra confianza está en ti, mi Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a seguir adelante. Gracias porque nos enseñas cada día tu palabra, Señor. La que nos edifica, la que nos confronta, la que nos exhorta, la que nos consuela. Gracias, mi Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, Señor, que han venido en esta noche, Señor, que sigan aprendiendo de tu palabra, que se sigan edificando ella, y también que busquen, que escudriñen, que mediten, como tú le dijiste a todo el pueblo de Israel, mediten de día y de noche, átalas a tu cuello y en ella meditarás como de día y de noche. Esa es la palabra del Señor, en la que debemos estar constantemente meditando en ella, buscando de ella, hablar contigo a través de una oración, mi Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, y guíalo, Señor, porque los que queremos andar en luz buscamos la luz, pero como dice Romanos, pero el que anda en tinieblas aborrece la luz. Gracias te damos, Padre amado, Señor, por enseñarnos que tú y que cada uno de mis hermanos nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad y la vida, mi Señor. Tú eres el camino, mi Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre amado, por dar a tu Hijo por el rescate de toda esta humanidad. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén.